Sesión número 6 del curso El Espíritu Santo del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales, en línea. El tema de la sesión es el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, primera parte. La sesión 6 del curso se basa en las páginas 66 a la 89 del libro El Espíritu Santo de Edward Schweitzer, edición en español de Editorial Sígueme. En estas páginas el autor se enfoca en cómo a Jesús se le presenta en los evangelios y otros textos del Nuevo Testamento como el portador por excelencia del Espíritu de Dios. No encontraremos en Jesús una doctrina sistemática sobre el Espíritu, sino la manifestación viva de su presencia, de su poder y de su dirección. Como ya nos hemos acostumbrado, el contenido se organiza en módulos. Son 14 módulos temáticos estructurados primero por un objetivo que guía el enfoque del módulo. Segundo, una serie de contenidos clave expresados en afirmaciones puntuales. Y tercero, una aplicación práctica para conectar con el aprendizaje y con la vida y misión del obrero de hoy. Vamos a ver en esta sesión cómo Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección, pasando por su bautismo, su proclamación, sus milagros y su entrega, cómo Jesús vive y actúa en el Espíritu. La iglesia primitiva reconoció esta unidad entre Jesús y el Espíritu como el cumplimiento de las promesas proféticas y el inicio de una nueva era. Este estudio no se agota aquí. Las sesiones 7 y 8 continuarán profundizando el tema del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ampliando nuestra comprensión sobre su accionar en la iglesia y en la vida del creyente. A continuación, los módulos. Módulo temático 1. Título: Los Evangelios y el discurso sobre Jesús. Vamos a decir que el objetivo del módulo es comprender cómo las diferencias entre los evangelios revelan tanto la diversidad de fuentes como la interpretación teológica y en la iglesia del mensaje de Jesús. Tenemos varios contenidos clave. Tenemos la naturaleza del contenido de las fuentes, los evangelios, el tema de que hay 3 que son sinópticos. En los sinópticos predominan los dichos breves y las parábolas y los relatos dispersos. Y luego en Juan, que no es sinóptico, lo que encontramos son discursos prolongados centrados en Jesús mismo. Luego tenemos importante considerar que los evangelistas no son grabadoras, sino intérpretes de experiencias, cronistas más bien de experiencias. Y cada uno de ellos adapta el mensaje según lo vivido, lo comprendido y lo que su comunidad receptora necesitaba oír. Ahora, esto no invalida la veracidad del mensaje, al contrario, refleja la riqueza del testimonio. Tenemos entonces que Juan, aunque diferente, a veces expresa más claramente el sentido profundo de las acciones o palabras de Jesús. El estilo de Juan es más simbólico, más elaborado, pero no por ello menos verdadero. El texto sugiere que Juan expresa la reflexión posterior a la resurrección, cómo la comunidad receptora entendió a Jesús después de la resurrección. En cuanto a Marcos, se tiene que Marcos es la fuente más antigua y Mateo y Lucas utilizan a Marcos como fuente,
pero también incorporan otras fuentes orales o escritas. En cuanto a la aplicación práctica de este módulo, diremos que el texto nos enseña a valorar las diferencias entre los evangelios, no como contradicciones, sino como diversas ventanas al ministerio de Cristo. Nos muestra que la verdad puede expresarse en múltiples estilos y que la labor del intérprete como discípulo o maestro es discernir el sentido profundo detrás de las formas. Módulo temático número 2, título Jesús, su mensaje y su relación con Dios Padre. El objetivo pedagógico de este módulo es mostrar que la identidad mesiánica y divina de Jesús no fue una doctrina enseñada por él mismo, sino una realidad vivida y revelada en sus actos. Su autoridad y su unicidad se entienden por su vida y no por definiciones teológicas. Entre los contenidos clave del módulo temático número 2 tenemos lo siguiente, que Jesús nunca ofreció una doctrina del Espíritu Santo y tampoco enseñó una teología sistemática sobre Dios. Tampoco proclamó abiertamente ser el Mesías, o ser el Hijo de Dios o el siervo de Dios. Su enseñanza sobre Dios fue narrativa y parabólica, no fue sistemática. Jesús actuó con autoridad divina, sanó, perdonó pecados, llamó al seguimiento, cuestionó las leyes religiosas tradicionales y en lugar de decir, así dice el Señor, como decían los profetas de la antigüedad, Jesús dice, yo les digo, indicando entonces su autoridad directa y presente. A Jesús, Jesús se presenta como la manifestación del reino de Dios, no simplemente como un mensajero. Su comportamiento, sus palabras y sus actitudes fueron absolutamente consecuentes con su identidad de Mesías, hasta el punto de que pudo argumentar, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Jesús llama a Dios Abba, algo sin precedentes en el judaísmo de su tiempo. Habla constantemente de mi Padre y vuestro Padre, revelando una intimidad única con Dios. Jesús usa expresiones como Padre e Hijo para mostrar subordinación y comunión, no para desarrollar doctrinas trinitarias. Jesús es un héroe triunfante, pero como siervo sufriente. Enfrenta la soledad, el dolor y el abandono hasta el final, con un grito de desesperación, que es lo que leemos en Marcos 15:34. Su relación con Dios no lo protegió del sufrimiento, sino que lo sostuvo a través del sufrimiento. Como aplicación práctica del módulo número 2, tendremos pues que este módulo nos invita a considerar cómo Jesús nos enseñó sobre Dios, no con fórmulas teológicas, sino con su vida. Para nosotros, como creyentes, esto significa que el testimonio de nuestra fe no depende únicamente de lo que decimos sobre Dios, sino también de cómo vivimos. Es importante preguntarnos, ¿qué revela mi vida sobre quién es Dios para mí? ¿Conozco a Dios Padre en la intimidad con la que Jesús lo conocía? ¿Actúo con la autoridad que proviene de haber sido enviado, no como un héroe sin dolor, sino como un siervo obediente? Es esencial ver a Jesús no solo como objeto de doctrina, sino como modelo de vida vivida en el Espíritu.
y también considerar que la revelación de Dios puede venir más por el testimonio de vida que por afirmaciones teológicas. Módulo temático número 3. El Espíritu como presencia viva, libre y desconcertante en la vida de Jesús. Objetivo pedagógico del módulo: comprender cómo la vida de Jesús revela la presencia del Espíritu, no por doctrinas o definiciones teológicas, sino por una forma de vivir marcada por la libertad, la sorpresa, la autoridad y la obediencia al Dios vivo que actúa de manera imprevisible y transformadora. Entre los contenidos clave de este módulo tenemos que Jesús no habla mucho del Espíritu, pero toda su vida es expresión de la presencia activa de ese Espíritu de Dios en él. Al Espíritu no se le puede reducir a una doctrina o a una fórmula. Se manifiesta como la irrupción libre de Dios, a menudo inesperada y desconcertante. Jesús comienza su ministerio con un retiro radical de 40 días en el desierto, recordando a profetas del Antiguo Testamento que actuaron por un impulso del Espíritu. Él llama a la gente a seguirlo y las llama abruptamente. Les pide romper lazos familiares y expectativas sociales, como en Lucas 9, 59 al 62 y en Marcos 5, 19. Jesús no se alinea con grupos políticos ni religiosos como los celotes, los saduceos o los fariseos. Su actuar es libre, no ideológico. Se relaciona con los marginados, como los endemoniados y las prostitutas, y rompe normas como el sábado, si es necesario. Habla en parábolas porque Dios no puede ser atrapado en sistemas. Su revelación es dinámica y cambia según la disposición del oyente. Aun cuando da indicaciones concretas, no establece reglas universales. Cada momento requiere discernimiento del Dios vivo. Por ejemplo, al que pide tiempo para enterrar a su padre, Jesús le dice que venga de inmediato. A otro que quiere seguirlo, lo envía de regreso a su casa. Eso está en Marcos 5:19. A uno le exige vender todo y darlo a los pobres, pero a otro los visita sin exigir que renuncien a nada. Lucas 10:38 y Marcos 2:35. Esto significa que el Espíritu no puede ser poseído ni controlado. Solo lo experimentamos cuando nos transforma y nos impulsa a actuar. Eso es coherente con la imagen del Dios del Antiguo Testamento, sorprendente, libre y fiel a su carácter, pero nunca domesticable. Jesús confía totalmente en ese Dios que actúa y habla por medio del Espíritu, especialmente en su sufrimiento y muerte. Enseñar sobre el Espíritu no es tanto hablar de Él, sino vivir bajo su guía y dejar que se haga evidente a través de nuestras acciones. Como aplicación práctica tendremos la siguiente. Este módulo nos reta a dejar de intentar encerrar al Espíritu en reglas, doctrinas fijas o rituales repetidos. Jesús nos mostró que el Espíritu actúa en libertad, guiando cada situación con sabiduría viva, no con recetas. Como obreros de Cristo, nuestra mejor enseñanza sobre el Espíritu es nuestra propia vida guiada por el Espíritu. Cuando confiamos, cuando actuamos con compasión, cuando dejamos que el Espíritu nos mueva, aun si eso rompe expectativas.
Módulo temático 4. Jesús como portador del Espíritu, según los evangelios y la tradición de la iglesia. Como objetivo pedagógico de este módulo tenemos comprender cómo los primeros evangelios y la enseñanza de la iglesia primitiva presentan a Jesús no como alguien que enseña sobre el Espíritu, sino como el que encarna al Espíritu de Dios y como aquel por medio de quien actúa el Espíritu de Dios, cumpliendo así lo que los profetas anticiparon. Entre los contenidos clave tenemos los siguientes: que los primeros evangelios no enfatizan la presencia del Espíritu en los discípulos, sino exclusivamente en Jesús mismo como portador del Espíritu de Dios. Esta idea concuerda con el Antiguo Testamento, donde el Espíritu se derrama de forma puntual sobre personas escogidas, que son los profetas, y no sobre todo mundo. El pasaje de Marcos 3:30 habla del pecado imperdonable como la negativa a reconocer el obrar del Espíritu por medio de Jesús. Jesús se describe como expulsando demonios por el dedo de Dios en Lucas 11:20 o por el Espíritu de Dios en Mateo 12:28, lo que afirma que su poder viene directamente del Espíritu. En los evangelios se alude a espíritus inmundos, malos o demoníacos, para enfatizar que el Espíritu de Dios está en conflicto directo con el mal. Jesús vence al mal no discutiéndolo, sino expulsándolo, indicando el poder del Espíritu que actúa en él. Su bautismo marca el momento clave. El Espíritu desciende sobre Jesús y la voz del cielo lo declara hijo amado. Y en Lucas se describe a Jesús lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu y ungido por el Espíritu para cumplir su misión. Jesús es el punto de convergencia de todas las experiencias del Antiguo Testamento relacionadas con el Espíritu. Ampliando un poquito esta idea, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios descendía sobre personas específicas para tareas particulares, sobre jueces como Gedeón para liberar al pueblo, sobre profetas como Isaías para proclamar la palabra de Dios y sobre reyes como David para gobernar con justicia. Estas manifestaciones eran momentáneas, selectivas y orientadas a una misión puntual. En cambio, en Jesús, todas estas manifestaciones convergen y alcanzan su plenitud. Él es el profeta que habla con autoridad, el siervo que sufre, el rey ungido por Dios, el hijo obediente y el portador constante del Espíritu. No recibe el Espíritu por instantes, sino que vive y actúa permanentemente en el Espíritu, cumpliendo lo que todos los personajes del Antiguo Testamento anticiparon de forma parcial. En cuanto a aplicación pedagógica práctica, tenemos la siguiente: que este módulo nos invita a reconocer que Jesús no vino simplemente a enseñar una doctrina sobre el Espíritu, sino a ser aquel en quien el Espíritu de Dios se manifestó plenamente. Por eso, seguir a Jesús no es solo imitar sus palabras, sino dejarnos llenar del mismo Espíritu que actuó en él. Esto también nos reta a discernir cuando resistimos al Espíritu, como lo hicieron algunos fariseos, y abrirnos a su obra transformadora en nuestras vidas. Módulo temático 5. Jesús como juez y como quien bautiza en el Espíritu y en fuego. Objetivo pedagógico del módulo: comprender la conexión entre el simbolismo del fuego, el viento y el juicio en relación con Jesús como quien bautiza en espíritu y fuego,
y cómo este simbolismo expresa tanto la acción purificadora como transformadora del Espíritu Santo en el mensaje cristiano primitivo. Contenidos clave. Jesús y Juan el Bautista se les presenta como diferentes en su ministerio. Juan bautiza con agua, pero Jesús bautiza con Espíritu Santo y fuego, según Mateo 3:11. El fuego simboliza el juicio de Dios, que devora todo lo que no puede resistir su presencia. Este fuego no es solo condenación, sino también purificación. En el Antiguo Testamento, las palabras espíritu y viento son términos relacionados, y el viento del desierto era considerado una manifestación del juicio de Dios. En Isaías 29:6 y también en Isaías 30, 27 y 28. En textos apocalípticos del Antiguo Testamento y de sabiduría judía, se describe el juicio final con imágenes de tormenta, fuego, viento y truenos. La iglesia primitiva reinterpretó este juicio no solo como castigo, sino como el momento en que Dios, por medio de Jesús, hace comprender al ser humano que su vida depende completamente de Él. En ese momento de rendición total, Jesús llega con su palabra y con algo del Espíritu Santo para transformar, salvar y purificar. Aplicación práctica. Este módulo nos invita a tomar en serio el fuego de Dios. No es fuego que destruye por placer, sino que es para purificar lo impuro, derribar lo falso y dejar solo lo que es de Dios. Como Jesús, estamos llamados no solo a anunciar consuelo, sino también a confrontar con el fuego del Espíritu lo que está torcido o vacío. El bautismo en Espíritu y fuego es una experiencia de transformación profunda. Implica juicio, sí, pero no para destrucción, sino para nuevo nacimiento. ¿Estamos dispuestos a que el Espíritu nos purifique? ¿Permitiremos que el fuego de la palabra de Jesús arda en lo profundo, revelando lo que necesita cambiar? Módulo temático 6. El nacimiento virginal y la acción del Espíritu. Objetivo pedagógico. Comprender el significado teológico del nacimiento virginal de Jesús, no como una afirmación biológica aislada, sino como expresión del actuar libre y soberano del Espíritu de Dios en la encarnación del Hijo. Contenidos clave. El evangelista Lucas afirma que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, una idea que también está presente en Mateo 1:18. Esta concepción no debe entenderse como un acto biológico que necesite explicarse científicamente, sino como el comienzo mismo de la existencia humana de Jesús, causada directamente por el poder creador del Espíritu. En el mundo antiguo no era raro atribuir nacimientos sobrenaturales a personajes ilustres, como se le atribuyó a Platón, a Alejandro Magno o a Hércules. Estos relatos también hablaban de concepciones sin intervención humana. Sin embargo, la novedad del relato bíblico no está en la rareza biológica, sino en su significado teológico. Lo distintivo del nacimiento virginal de Jesús no radica en la virginidad física, sino en la afirmación de que Dios actúa libre y soberanamente, creando tanto el cuerpo como el alma del Mesías. Esta acción no depende de mecanismos humanos ni de explicaciones racionales, sino que
manifiesta el poder creador del Espíritu, el mismo que se movía sobre la faz de las aguas en Génesis 1:2. El nacimiento virginal no ocupa un lugar central en el Nuevo Testamento. Solo se menciona en Mateo y en Lucas. Pablo no lo menciona. Al contrario, afirma que Jesús nació de mujer. Gálatas 4:4, como cualquier otro ser humano nace de mujer. Juan tampoco lo registra y se refiere más bien a los creyentes como nacidos no de voluntad de carne, sino de Dios. Juan 1:13. Esto confirma que el mensaje no era probar una rareza biológica, sino confesar la intervención única de Dios. Para Lucas, lo importante no es lo extraño del nacimiento, sino lo que revela, que Jesús es el Hijo de Dios desde el principio. Él no es adoptado después ni llega a serlo gradualmente. Su existencia humana inicia por un acto directo de Dios. Lo esencial es que Dios, en su acción libre y no derivada, hace nacer a Jesús, quien completamente bajo el control del Espíritu llevará a cabo la presencia salvadora de Dios en el mundo. Esta frase implica que toda la vida de Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, es una manifestación del poder del Espíritu, no solo su ministerio público. Como aplicación práctica del módulo número 6, tenemos que como creyentes se nos invita a mirar más allá de debates sobre milagros biológicos. Lo esencial es confesar que la encarnación de Jesús fue una iniciativa soberana del Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que obra en nuestra vida nueva en Cristo. Jesús no es hijo de Dios porque nació de una virgen, nació de una virgen porque es el Hijo de Dios. Desde su nacimiento estuvo totalmente entregado al impulso del Espíritu, cumpliendo así la voluntad salvadora del Padre. Esta verdad fortalece nuestra fe. Lo que Dios inicia por su Espíritu lo sostiene y lo lleva a su cumplimiento. Así también nuestra vida en Cristo no se origina ni se mantiene por medios humanos, sino por la gracia y el poder del Espíritu que sigue creando, transformando y salvando. Módulo temático 7. El Espíritu como poder en la resurrección de Jesús. El objetivo de este módulo es comprender cómo la comunidad cristiana primitiva interpretó la resurrección de Jesús como una obra del Espíritu Santo y cómo esta interpretación se enmarca en la continuidad del pensamiento hebreo, donde lo decisivo no es el estatus abstracto, sino la acción concreta de Dios en la historia. Contenidos clave. En Romanos 1:3-4, Pablo cita una confesión temprana que afirma que Jesús fue nacido del linaje de David según la carne y declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí se muestra una transición del Jesús histórico conectado a David por la carne al Jesús resucitado, instalado con poder como Hijo de Dios por medio del Espíritu. Para el israelita antiguo, lo central no era definir a una persona por conceptos teóricos, sino ver si actuaba como lo que se decía que era. ¿Reinaba como rey? ¿Actuaba como hijo de Dios? Esta mentalidad se expresa en la pregunta pedagógica típica. ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? Así, en Salmo 2:7 no habla de biología, sino de función, cuando dice, hoy te he engendrado. Se refiere al momento de entronización real,
no al nacimiento físico. Jesús entronizado como Hijo de Dios, la comunidad cristiana vio la resurrección como el momento decisivo en el que Jesús comenzó a reinar en la gloria como el Hijo de Dios. Su resurrección no fue solo victoria sobre la muerte, sino el inicio de su reinado mesiánico, el equivalente espiritual de una coronación. Algunos creyentes primitivos situaron este comienzo en la resurrección. Otros lo hicieron en el bautismo o incluso en su nacimiento. Lo común en todas estas posiciones es que reconocen una acción decisiva del Espíritu Santo, marcando el inicio de su misión como Mesías e Hijo de Dios. Un himno primitivo citado en 1 Timoteo 3:16 afirma: fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Esta justificación en el Espíritu no tiene que ver con perdón, sino con validación divina por medio de su exaltación y resurrección. Asimismo, 1 Pedro 3:18 dice que Jesús fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, aludiendo otra vez al Espíritu como el agente de la nueva vida. En Romanos 8:11, Pablo asegura que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús es el que vive y vivifica a los creyentes y da vida a sus cuerpos mortales. Esto no es solo una esperanza futura, sino una realidad presente. El Espíritu ya nos da poder para vivir como nuevas criaturas. Schweitzer subraya que la fe cristiana no parte de una afirmación ontológica, estática, preguntándose, ¿es Jesús el Hijo de Dios?, sino de un evento concreto, la acción del Espíritu que lo resucita y lo entroniza. Es esta acción viva y poderosa lo que establece su identidad funcional como Señor y Salvador. ¿Qué aplicación haremos? Bueno, que este módulo nos lleva a comprender que la resurrección no es simplemente un milagro antiguo, sino una realidad espiritual activa y que sigue vigente. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús es el que vive en nosotros hoy, capacitándonos para vencer el pecado, resistir la muerte espiritual y vivir como verdaderos hijos e hijas de Dios. Ya no se trata solo de imitar a Jesús como figura moral, sino de vivir en el poder de su Espíritu resucitado. Nuestra vida cristiana es posible no por el esfuerzo humano, sino por el Espíritu que ya ha demostrado su poder al vencer la muerte. Módulo temático 8. El Espíritu como fuerza profética viva en Jesús y sus discípulos. Objetivo: comprender cómo la comunidad cristiana primitiva, especialmente según Lucas, interpretó la unidad entre Jesús y el Espíritu como cumplimiento de las promesas proféticas y cómo esta realidad se expresó en su vida, su mensaje, su autoridad y continúa hoy en la comunidad guiada por ese mismo Espíritu. Los relatos de los evangelios, con la excepción de algunas fórmulas doctrinales posteriores, no intentan explicar racionalmente cómo Jesús realizaba sus milagros o predicaciones, sino que lo que intenta es subrayar que el Espíritu de Dios estaba en él. Esta presencia viva del Espíritu es lo que lo elevaba por encima de toda capacidad humana. Era algo que asombraba más que algo que se entendía. El Espíritu en Jesús no es una energía neutra o impersonal, sino la manifestación viva y dinámica del poder de Dios.
lo guía al desierto, lo impulsa a confrontar el mal, lo faculta para sanar y liberar. La comunidad primitiva veía en Jesús una batalla del reino, el Espíritu actuando para traer juicio y salvación a la vez. En Jesús no hay separación entre su ser, su actuar y la acción del Espíritu. Todo lo que dice y hace es presencia activa de Dios. Esta unidad es la que lo hace verdaderamente el Hijo, no por biología ni por teoría, sino por encarnar en su vida entera la vida de Dios mismo. Mientras que los profetas del Antiguo Testamento eran movidos por el Espíritu como una fuerza externa, incluso impredecible, en Jesús el Espíritu es su propio impulso interior. Lucas lo expresa diciendo que Jesús actúa en el Espíritu, no simplemente movido por el Espíritu. Jesús no es un instrumento, sino el portador soberano del Espíritu, con plena conciencia y propósito. En Lucas 4, Jesús cita a Isaías diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí para describir su misión. Esta proclamación es la inauguración del tiempo de salvación y el Espíritu es quien le da la autoridad para anunciar buenas nuevas, para liberar, para sanar y para restaurar. Esta misma fuerza continúa luego en sus discípulos, como se afirma en Lucas 12:12. El Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Lucas no presenta a Jesús solo como el mejor de los profetas. Para él, Jesús es el cumplimiento mismo del tiempo mesiánico, el inicio de una nueva era. Su relación con el Espíritu es única, no derivada ni prestada. Él posee el Espíritu sin medida, Juan 3:34, y da ese Espíritu mismo a su pueblo tras su resurrección. La comunidad primitiva entendió que la resurrección no fue solo victoria sobre la muerte, sino la confirmación de que Jesús era el Señor, es decir, el Mesías ungido por el Espíritu de manera incomparable. En él se manifestaba la plenitud del propósito divino y su exaltación lo convirtió en cabeza de la nueva comunidad del Espíritu. Lo que comenzó como asombro ante la vida de Jesús se convirtió en una vida nueva para sus seguidores, quienes recibieron ese mismo Espíritu. Ya no eran espectadores, sino participantes de la obra divina, continuadores del reino. ¿Qué aplicación haremos? Bueno, que este módulo nos confronta con una pregunta clave. ¿Vivimos nosotros también en el Espíritu como Jesús vivió? Jesús no vino solo a dejarnos enseñanzas, sino a abrir un camino de vida vivida en el Espíritu. Su vida fue el evento de la presencia de Dios y ese mismo evento continúa hoy en cada creyente guiado por el Espíritu. Predicar, servir, amar, discernir, sanar, perdonar, resistir el mal, todo esto no es obra nuestra, sino obra del Espíritu en nosotros. Así como Jesús no fue un profeta pasivo arrastrado por una fuerza, sino un hijo activo y obediente, así también estamos llamados a vivir nuestra fe con esa misma conciencia. No se trata de reproducir lo que Él hizo, sino de vivir lleno del Espíritu del mismo modo que Él estuvo lleno. De lo que se trata no es simplemente de tratar de imitar a Jesús, sino de recibir el mismo Espíritu que moraba en Él
y de ese modo su actuar por medio nuestro será realidad. Esto en cuanto al módulo número 8. Tenemos ahora el módulo número 9. El espíritu como defensor en medio del conflicto. Objetivo: comprender cómo los evangelistas presentan al Espíritu Santo como una fuerza viva y defensora que acompaña a los creyentes en medio de la oposición, el juicio, la tentación y el sufrimiento, y cómo esta presencia continua del Espíritu conecta con las promesas del Antiguo Testamento y se manifiesta como guía, fuerza y consuelo permanente. Contenidos: la declaración de Juan el Bautista en Mateo 3, 10 al 12 introduce los relatos evangélicos con una misión profética y poderosa. El que viene después de mí bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esta imagen gráfica presenta al Espíritu no solo como consuelo, sino también como poder que purifica, separa y confronta. El juicio comienza con la poda y la quema de lo que no da fruto, y el Espíritu actúa como fuerza que limpia a la comunidad desde adentro. Marcos 13, 11 y Lucas 12 del 11 al 12 prometen que ante tribunales y persecuciones los discípulos no deben preparar su defensa. El Espíritu Santo mismo hablará por ellos, dándoles las palabras justas en el momento oportuno. Esta promesa no es evasiva, sino una afirmación de que Dios mismo está presente cuando la comunidad es puesta en tensión. El Espíritu actúa como abogado, como inspiración profética y como señal de que el reino está obrando incluso en el conflicto. Siguiendo los contenidos, tenemos que en Lucas 21, 14 al 15, el mismo Jesús resucitado afirma que Él dará a sus discípulos palabra y sabiduría. Esto no es contradictorio con la promesa del Espíritu, sino que identifica al Espíritu como el Espíritu del Cristo glorificado, presente y activo en medio de la comunidad. La defensa del creyente es entonces Cristo mismo obrando por medio de su Espíritu, llenando a sus seguidores de sabiduría y coraje. Marcos 14, 38 nos recuerda que la lucha espiritual no se limita a momentos de juicio externo, sino que también se libra dentro del corazón del creyente. El espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta expresión conecta con Salmo 51, 12, donde se pide a Dios un espíritu voluntario, un espíritu dispuesto. Es decir, el espíritu no es solo para emergencias, sino para vivir cada día con intención, resistencia y dependencia de Dios. El rol del Espíritu como ayuda en momentos de angustia no es nuevo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu daba fuerza a jueces, reyes y profetas. En el Nuevo Testamento, esa fuerza ya no es ocasional ni reservada a los líderes, sino que se universaliza. Todo creyente recibe esa ayuda para enfrentar los retos de la fe. La promesa es continua, no episódica. Y una comunidad cristiana no depende de estructuras externas para sostenerse en la tribulación, sino que es interiormente guiada por el Espíritu, que consuela, exhorta y capacita. Este espíritu ajeno, no nacido del esfuerzo humano, actúa como resistencia santa frente a toda forma de desánimo, engaño o temor. Aplicación. Este módulo nos invita a renovar la confianza en el Espíritu de Dios como presencia viva y defensor constante. En un mundo que frecuentemente rechaza el mensaje del Evangelio,
La iglesia no es una institución indefensa, sino una comunidad habitada por el mismo Espíritu que sostuvo a Jesús y a los primeros discípulos. Cuando enfrentamos presión, tentación o juicio, no estamos solos. El Espíritu nos dará palabra cuando no sepamos qué decir. Nos fortalecerá cuando la carne sea débil. Nos guiará para discernir la verdad en medio del caos. Nos defenderá incluso en silencio cuando nuestras fuerzas se agoten. El llamado es a vivir en vigilancia, velando y orando y dependiendo constantemente del Espíritu, que actúa tanto en las crisis como en los detalles cotidianos. ¿Seremos conscientes de su presencia en nuestras batallas diarias? ¿Nos estaremos apoyando en Él como Jesús se apoyó? Esta es la clave para perseverar y dar testimonio con poder incluso en medio del conflicto. Módulo 10. Milagros, poder y discernimiento espiritual en el libro de los Hechos. Objetivo: analizar cómo el autor del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos presenta los milagros, estableciendo una distinción entre el poder de Dios y el Espíritu Santo, y reflexionar sobre el papel del discernimiento espiritual en la interpretación de los actos sobrenaturales, tanto en la iglesia primitiva como en la actualidad. Contenidos: en Hechos 5:15 al 16 y 19:12, Lucas relata sanidades que ocurren a través de la sombra de Pedro o pañuelos que habían tocado a Pablo. A primera vista, esto podría parecer superstición popular, pero Lucas no lo atribuye al Espíritu Santo, sino al poder de Dios. Esta distinción ya nos invita a no asumir automáticamente que lo sobrenatural es espiritual. Aunque en textos como Lucas 1:35 o 24:49 el poder de lo alto se relaciona con el espíritu, Lucas mantiene una distinción intencional. El espíritu es más que una fuerza que opera milagrosamente. Es la presencia divina que guía, que enseña, que santifica y que revela a Cristo. El poder, por otro lado, puede manifestarse incluso en fenómenos físicos que no siempre van acompañados de fe o transformación. Lucas parece evitar reducir al espíritu a nivel corporal o funcional, como si fuese una energía mística disponible para sanar a voluntad. En vez de eso, el espíritu se describe como aquel que da palabra, discernimiento, coraje y sabiduría, sobre todo cuando la comunidad enfrenta persecución. En la polémica con los fariseos, Lucas usa la expresión dedo de Dios en lugar de Espíritu Santo, como lo hace Mateo. Esto puede indicar una intención teológica, evitar que el lector asocie de forma directa cualquier exorcismo o milagro con la acción del Espíritu, ya que no toda manifestación de poder es automáticamente santa. Lucas da a entender que existen otros poderes que pueden obrar milagros o señales. Por ejemplo, Hechos 13:6 al 12, el caso de Elías el mago, o Hechos 8, Simón el mago, y Hechos 19:13 al 16, el caso de los exorcistas ambulantes. Estos casos ilustran esta realidad. Por eso, los milagros deben ser realizados en el nombre de Jesús, como leemos en Hechos 3:6, 4:30 y 9:34, como sello de autenticidad y fidelidad. Para Lucas y para la teología de Schweitzer, el verdadero milagro del Espíritu Santo no es la sanidad en sí, sino lo que ocurre en el corazón del que recibe la sanidad. En Lucas 17:11 al 19, solo uno de los 10 leprosos vuelve a dar gloria a Dios.
y es a este al que se le dice, tu fe te ha salvado. Es aquí donde se ve la obra completa del Espíritu. Sanidad externa y reconocimiento interno y respuesta de fe. Schweitzer sugiere que hay dones naturales misteriosos en el ser humano, como la autosugestión, o se mencionan ciertas técnicas de sanidad como la acupuntura o habilidades tradicionales que pueden provenir del diseño creador de Dios, pero no deben confundirse automáticamente como el Espíritu Santo. El hecho de que algo funcione no significa que sea espiritual. Solo donde hay proclamación de Cristo y fruto de fe puede hablarse con claridad del obrar del Espíritu. Aplicación de este módulo, diremos que es una invitación a madurar en el discernimiento espiritual. En un mundo saturado de señales, testimonios, milagros aparentes y espectáculos religiosos, el creyente necesita hacer una distinción clara entre el poder y el Espíritu. No todo poder viene del Espíritu Santo. No toda sanidad es señal de salvación y no todo prodigio es confirmación del reino. El criterio más confiable, según Lucas, es la proclamación de Jesús como Señor y la respuesta de fe y gratitud en quien recibe el milagro. La comunidad de fe debe aprender a valorar más el milagro interior de la conversión y el compromiso con Cristo que los eventos externos que pueden entretener, emocionar o incluso desviar. Por eso, en cada sanidad, liberación o evento sobrenatural, debemos hacernos esta pregunta esencial. ¿Este acontecimiento glorifica a Jesús y produce una vida transformada por el Espíritu? Módulo 11. Objetivo: comprender cómo Lucas presenta la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, no como un espectáculo sensacional, sino como una experiencia fundacional de proclamación, unidad y cumplimiento profético, en continuidad con los grandes actos de revelación de Dios en el Antiguo Testamento como Sinaí y Babel. Contenidos. En Hechos 2:13, algunos se burlan de los discípulos diciendo: estos están llenos de mosto, repitiendo lo que en Oseas 9:7 se decía de los profetas: el hombre de espíritu está loco. Pentecostés inicia con un ruido poderoso, estruendoso, lenguas de fuego y una explosión de lenguaje que desconcierta a todos los presentes. Para Lucas, el desconcierto es parte del lenguaje del Espíritu que rompe los moldes humanos. Los discípulos comienzan a hablar y milagrosamente judíos de muchas naciones los entienden en sus propias lenguas. El relato está lleno de detalles difíciles de explicar con exactitud histórica. ¿Quiénes hablaron? ¿Dónde estaban? ¿Cómo se entendieron tantos idiomas desaparecidos? Schweitzer sugiere que el propósito no es explicar, sino señalar una intervención divina que superó las barreras humanas. En la tradición judía, la entrega de la ley en el Sinaí también fue acompañada de fuego, voz y viento. En Éxodo 19 y en textos intertestamentarios aparece este relato. Para Lucas, parece que el Pentecostés cristiano es un nuevo Sinaí no para dar una ley escrita, sino para entregar el Espíritu que capacita a cada creyente para la proclamación viva del reino. También en Génesis 11, Dios confundió las lenguas para dispersar a los hombres que buscaban su propia gloria. En Pentecostés, en cambio, el Espíritu transforma la confusión en entendimiento. Donde antes había división, ahora hay unidad en la proclamación de las maravillas de Dios. Lo que Lucas estaría diciendo es esto, que lo que el pecado rompió en Babel, el Espíritu lo repara en Pentecostés.
El texto deja abierta la posibilidad de que se tratara de un don de hablar idiomas, un milagro de audición o incluso una forma de lenguaje espiritual. Lo esencial para Lucas no es resolver el cómo, sino subrayar que la palabra de Dios se comunicó poderosamente y fue comprendida. En Hechos 2, 17 al 18, Lucas cita al profeta Joel, pero amplía la profecía original al incluir profetizarán como el equivalente a hablar en lenguas. Para él, hablar en lenguas y profetizar son manifestaciones paralelas del Espíritu, señales de que una nueva era ha comenzado, donde toda la comunidad, sin distinción, recibe la capacidad de comunicar la verdad divina. El don de lenguas no quedó en Jerusalén, también aparece en Cesarea, Hechos 10, y en Éfeso, Hechos 19, e indirectamente en otras regiones. Sin embargo, Lucas no enfatiza los detalles lingüísticos, sino el hecho de que el Espíritu fue derramado en cada caso, confirmando que el Evangelio era para todos. Lucas no quiere que el lector se quede atado a la maravilla del evento, sino que entienda su significado teológico. El Espíritu irrumpe en la historia como fuerza unificadora y proclamadora. El milagro externo apunta a una transformación interna y lo verdaderamente importante es la obediencia, la proclamación y la edificación de la comunidad. Este módulo nos enseña que la verdadera obra del Espíritu no es el espectáculo, sino la proclamación con poder y la unidad en medio de la diversidad. El don de lenguas, como cualquier manifestación espiritual, no debe convertirse como un fin en sí mismo, sino en medio para que Cristo sea anunciado y la iglesia sea edificada. Hoy, como entonces, el Espíritu no busca deslumbrar, sino transformar. Nos reta a vivir como testigos eficaces, proclamando el Evangelio con claridad, cruzando barreras culturales y lingüísticas y demostrando con nuestra vida que el reino ha llegado. ¿Estaremos abiertos a ser llenos del Espíritu para hablar la palabra con poder? ¿Valoramos más el fruto del Espíritu que las manifestaciones visibles? ¿Seremos parte de la unidad que el Espíritu quiere construir o seguimos edificando torres de Babel? Módulo temático 12. El bautismo del Espíritu y sus implicaciones en Hechos. Objetivo: analizar cómo el libro de los Hechos presenta la relación dinámica entre el Espíritu Santo, el bautismo en agua y la fe, reconociendo que la experiencia del Espíritu no sigue un patrón uniforme ni puede ser encasillada en fórmulas. A partir de esto, reflexionar sobre las implicaciones para la vida cristiana, el discipulado y la práctica del bautismo hoy. Contenidos. En Hechos no hay un modelo único sobre cómo y cuándo se recibe el Espíritu. A veces se recibe antes del bautismo, como Cornelio en Hechos 10, 44 al 48, otras veces después, como lo recibieron los samaritanos en Hechos 8, 14 al 17, y otras durante el bautismo mismo, como en Hechos 2, 38 al 41. Esta diversidad indica que el Espíritu no se somete a protocolos humanos, sino que actúa con soberanía y libertad, según la necesidad de cada momento en la historia de salvación. Las lenguas, aunque Lucas menciona lenguas como de fuego, en Pentecostés, Hechos 2:3, no las identifica con el fuego de juicio anunciado por Juan el Bautista. Más bien son símbolo de la irrupción poderosa y transformadora del Espíritu que capacita para la misión y rompe con la parálisis del miedo. El caso de Cornelio es paradigmático. Pedro no planeaba bautizarlo, pero el Espíritu se anticipa, rompiendo barreras culturales y teológicas. Solo después del derramamiento espiritual, Pedro reconoce que nadie puede impedir el bautismo en agua. La dirección la lleva el Espíritu, no el apóstol.
En Hechos 19, los discípulos de Juan han sido bautizados en agua, pero ni siquiera han oído hablar del Espíritu Santo. Pablo los bautiza de nuevo en el nombre de Jesús y les impone las manos. Este episodio plantea una pregunta fundamental. ¿Qué hace válida una experiencia bautismal? No el rito en sí, sino la relación viva con Cristo y la apertura al Espíritu. Schweitzer reconoce los riesgos de la práctica de bautismo de personas que no están en la edad de responsabilidad, como también de adultos en sí. En el bautismo de gente muy joven, el peligro es reducirlo a un acto mágico, sin seguimiento ni responsabilidad espiritual. Y en el bautismo de adultos, el peligro está en absolutizar la decisión humana como si fuera ella la que garantiza la autenticidad de la fe. En ambos casos, lo esencial es que el bautismo sea acompañado por la comunidad, que se le instruya al bautizado, que se le apoye y que se discierna con amor y claridad. El Espíritu puede manifestarse con fuerza, un terremoto en Hechos 4:31 o con el hablar en lenguas, pero también de forma discreta. Lo que define su presencia no es el fenómeno externo, sino la transformación interna de fe, de gozo, de obediencia, de apertura a la palabra. La pregunta clave que aparece en Hechos 19:2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?, sigue siendo válida hoy. No basta con suponerlo. Es necesario reflexionar, evaluar frutos, caminar en comunidad. Nadie debe imponer una experiencia concreta como señal definitiva, pero tampoco debe ignorarse la necesidad de una vida espiritualmente vivificada. Aplicación. Este módulo nos invita a dejar de lado rigideces teológicas y ritualistas y a cultivar una apertura discerniendo la acción del Espíritu. No se trata de buscar una experiencia sensacional ni de asumir automáticamente que todo bautizado está lleno del Espíritu. Se trata de escuchar, acompañar y confirmar la obra de Dios en la vida real de cada creyente. La iglesia debe evitar los dos extremos, el ritualismo automático, donde el bautismo se convierte en un trámite sin profundidad, y también debe evitarse el otro extremo, que es el decisionismo elitista, donde solo quienes tienen experiencias extraordinarias se consideran verdaderamente espirituales. En su lugar se propone una pastoral del acompañamiento que valore la obra silenciosa del Espíritu, que se dé espacio a la diversidad de manifestaciones y se centre en los frutos, una fe viva, un amor creciente, un testimonio valiente y con una comunión constante, porque al final el Espíritu sopla donde quiere y nuestra tarea no es dictarle cómo debe actuar, sino reconocer con humildad y gozo su presencia, aunque venga con fuego, viento, agua o simple silencio transformador. Módulo 13. El Espíritu en las cartas paulinas, Hebreos y Apocalipsis. Objetivo: explorar cómo las cartas del Nuevo Testamento, en especial las de Pablo, la epístola a los Hebreos y el Apocalipsis, presentan al Espíritu como una presencia viva, poderosa y a la vez profundamente misteriosa, que actúa tanto en la comunidad como en lo individual, en lo cotidiano como en lo sobrenatural. El Espíritu como poder transformador en las comunidades paulinas. Pablo destaca la presencia activa del Espíritu no solo en el mensaje predicado, sino también en su eficacia visible, cuando dice no solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1:5. En milagros, sanidades, lenguas y profecía, como 1 Corintios 12, y hechos de poder, como Gálatas 3:2, 5 y Romanos 15:19, son testimonio del Espíritu en acción. Estos dones no eran marginales, sino parte vital de la vida de la iglesia primitiva.
En 1 de Tesalonicenses 5:19 al 20, Pablo exhorta: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Esto indica que algunos se sentían incómodos ante las manifestaciones carismáticas del espíritu, quizás por su carácter impredecible. Pablo no rechaza esa inquietud, pero advierte contra sofocar la obra del espíritu, que a veces se manifiesta de manera inesperada o incluso inquietante. Pablo subraya que el mensaje del Espíritu no solo es profundo, sino radicalmente distinto a lo que el ser humano natural puede entender. Como dice en 1 Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. 1 Corintios 2:9 al 16. El Espíritu revela lo incomprensible para la razón humana, centrado en la paradoja del crucificado como poder y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 18, 25. No es simplemente que el lenguaje espiritual sea raro, sino que el contenido del mensaje, la cruz, resulta chocante para toda lógica natural. En Hebreos 6, 4 al 5, el Espíritu se asocia con una experiencia rica y multisensorial de la fe, cuando dice: han sido iluminados, han gustado del don celestial, han sido hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí se conecta el Espíritu con la experiencia del mundo venidero, es decir, con una anticipación escatológica que transforma la vida presente con la fuerza del reino futuro. Esta doble dimensión, iluminación y poder, será central tanto en el misticismo cristiano como en los movimientos proféticos. Juan el profeta de Patmos varias veces dice estar en el Espíritu. En Apocalipsis 1:10, 4:2, 17:3 y 21:10, lo que indica una experiencia extática o visionaria, donde el Espíritu lo transporta a dimensiones celestiales. Pero ese mismo Espíritu también habla con sobriedad al presente, como en las cartas a las 7 iglesias, capítulos 2 al 3, donde elogia, reprende y llama a decisiones concretas. El Espíritu no solo revela lo invisible, sino que también discierne lo visible. En Juan 3:8 dice: el viento, el Espíritu, sopla donde quiere. No sabemos de dónde viene ni a dónde va. Esta es una de las afirmaciones más profundas sobre la imprevisibilidad y soberanía del Espíritu. No se le manipula ni se domestica. Su presencia se percibe, pero no se controla. Es una invitación a la humildad. El creyente no es quien dirige al Espíritu, sino quien lo acoge con fe y discernimiento. Este módulo nos invita, hablando de aplicación, nos invita a una comprensión más rica, más humilde y más abierta del obrar del Espíritu en la vida cristiana. A la vez que reconocemos su poder en dones y milagros, debemos recordar que el Espíritu no es espectáculo, sino presencia transformadora. No es conjunto de reglas doctrinales, sino aliento vivificador que actúa como quiere, cuando quiere y en quien quiere. El Espíritu puede transformarnos a lo sublime, como Juan en Apocalipsis, pero también nos llama al arrepentimiento y a la fidelidad diaria. ¿Estaremos valorando al Espíritu en toda su amplitud, desde lo místico hasta lo cotidiano, desde lo espectacular hasta lo silencioso? ¿Estaremos dispuestos a dejar que el Espíritu nos sorprenda, nos incomode, nos transforme, o estaremos tratando de encajarlo en nuestros moldes? Módulo 14. Dios como presencia viva e inesperada en la comunidad cristiana. Objetivo: comprender cómo la Iglesia del Nuevo Testamento vivió la presencia del Espíritu Santo, no como una doctrina fría, sino como una irrupción viva y transformadora de Dios. Este módulo invita a reconocer que Dios
no puede ser encerrado en estructuras teóricas, sino que habla y actúa libremente. Muchas veces en lo más cotidiano y siempre con referencia a Jesús. Contenidos. La comunidad cristiana primitiva nunca dejó de sorprenderse por el hecho de que Dios estuviera realmente presente y activo en medio de ellos. No era una idea ni una teoría, sino una realidad que se estaba viviendo. La fe no comenzó con una definición sobre el Espíritu o el Mesías, sino con una confesión sencilla y profunda. Dios está vivo en Jesús. Jesús vivía completamente abierto a la voluntad de Dios. Veía la mano de Dios en los encuentros diarios, escuchaba su voz en las situaciones inesperadas y no reducía a Dios a doctrinas, ritos o tradiciones. Era libre frente a las convenciones sociales y religiosas. Estaba dispuesto a actuar según la voz interior del Padre, incluso cuando eso lo alejaba de lo esperado. Así enseñó a sus discípulos a vivir abiertos al misterio del Dios vivo, sin pretender controlarlo ni definirlo por completo. Aunque Dios puede manifestarse en sanidades, milagros o profecías, no se limita a ello. El peligro está en encerrar a Dios en lo espectacular, olvidando que también habla en lo sencillo, en el silencio, en lo cotidiano. Una sanidad no garantiza la presencia de Dios, sino está acompañada de verdad y transformación. Un gesto humilde, lleno de amor, puede ser más revelador del Espíritu que una manifestación milagrosa. Como en el Antiguo Testamento, Dios se revela como el que no puede ser manipulado ni clasificado. Pero ahora esta revelación se centra completamente en Jesús. No se trata de buscar formas religiosas de Dios, sino de reconocerlo por su palabra y sus obras. El Espíritu no siempre viene con ruido, sino con dirección, con verdad, con fidelidad a Cristo. El Nuevo Testamento describe al Espíritu como la vida misma de Dios, una vida que se da al ser humano sin poder ser enlatada o domesticada. El Espíritu sopla donde quiere, puede irrumpir en momentos extraordinarios o deslizarse silenciosamente en lo ordinario. La comunidad cristiana primitiva fue aprendiendo paso a paso a no confundir forma con contenido, manifestación con presencia. Aplicación. Vivir con discernimiento, humildad y apertura espiritual. No todo lo que brilla es presencia de Dios. No todo lo que parece simple carece de poder espiritual. Como discípulos y obreros de Cristo, se nos invita a no pretender encerrar a Dios en doctrinas fijas, liturgias inmutables o experiencias emocionales. Dios puede hablar en un sermón, en una conversación, en una crisis o en un acto de servicio. Donde hay verdad, amor, justicia y fidelidad a Jesús y humildad, allí está su Espíritu. Aprendamos a dejar a Dios ser Dios y no imponerle nuestros moldes ni exigirle señales para creer. La iglesia no necesita controlar al Espíritu, sino aprender a reconocerlo. Y cuando lo reconocemos, en lo grande o lo pequeño, podemos decir con alegría y temor reverente, Dios está vivo entre nosotros. Iremos concluyendo con lo siguiente, que la sesión 6 nos ha permitido recorrer la vida de Jesús desde una perspectiva única, verla como una expresión continua del obrar del Espíritu Santo. Jesús no enseñó sobre el Espíritu en términos doctrinales, más bien vivió completamente lleno del Espíritu. Fue guiado por el Espíritu y manifestó su poder y libertad en cada acción. Gracias a los anteriores 14 módulos temáticos,
pudimos observar con orden y claridad distintos momentos y dimensiones del Espíritu. En el nacimiento virginal, en el bautismo, en los milagros, en la confrontación del mal, en la proclamación del reino, en la resurrección y en la vida de la iglesia primitiva. La conclusión es clara. Jesús no solo vivió por el Espíritu, sino que es el dador del Espíritu a su pueblo. Esto significa que nuestra vida como discípulos está llamada a ser una continuación de esa historia, una vida en el Espíritu, guiada por el Espíritu y llena del poder del Espíritu para proclamar, servir y esperar en Dios. Las sesiones 7 y 8 seguirán desarrollando este tema, profundizando en la acción del Espíritu en la vida de la iglesia neotestamentaria, en sus conflictos, sus dones y su crecimiento misionero. Como obreros de Cristo, abramos el corazón a este Espíritu que no se deja encerrar en esquemas, pero que siempre es fiel a la verdad de Jesucristo y nos capacita para vivir como Él. Fin de la sesión número 6.